No. ¿Por qué? No, ¿Qué quieres escuchar? Si no hay que pagar, mejor. mira. O me matriculo para el papel. Que ahí te dan el papel, pues claro, y ahí escuchando no te dan papel. ¿No quieres escuchar? Eso te sirve, eso no son los diplomados que hace Erika.
Buenas noches. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, sí, señora, te escuchamos. Perfecto, vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización, Nutrición y Alimentación de Fauna Silvestre bajo cuidado humano. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Generalidades y formulación de dietas. El ponente a cargo el día de hoy es el zootecnista Abraham Teófilo Moyano. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el zootecnista les pida su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan lo va a estar respondiendo el zootecnista al finalizar la presentación. Buenas noches, zootecnista Abraham. Le doy pase a su ponencia. Sí, gracias por la presentación. Compañeros, buenas noches. Bueno, este tema en particular es muy importante, actualizar conocimientos. Y sean bienvenidos en esta noche, ¿no? En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, efectivamente, como les manifestaba en este módulo que se va a tratar en esta noche, generalidades y formulación de dietas. En particular, el contenido es principios de formulación de dietas, fisiología digestiva de los animales, requerimientos nutricionales, formulación de dietas, casos prácticos de discusión y estrategias para optimizar una nutrición animal. Vamos a ir haciendo a medida del avance los temas en particular. Los principios de nutrición tenemos que ir viendo también conceptos muy básicos en el tema para ir avanzando, ¿no? La nutrición es un proceso por el que los animales consumen y procesan porciones de agentes químicos externos para continuar su funcionamiento y el metabolismo interno. Es un requisito para un buen cuidado nutricional de la vida silvestre, la identificación de tipo de alimentos que consumirán en la vida libre apoyándose en la historia natural. En algunos casos, la morfología del pico, la identificación, las disposiciones anatómicas especiales para la alimentación. Entonces, tenemos que partir de los principios de la parte nutricional. También es importante ir conociendo el tema de regulación del consumo de alimentos. Es un mecanismo homeostático, mejoran regulados. Esta regulación ocurre a varios niveles en los cuales incide el fotoperiodo y la disponibilidad de comida, el llenado intestinal y la absorción gastrointestinal. Los depósitos de grasa también, o grasos que se denominan, y las necesidades energéticas y nutricionales de manera en general. Bueno, siguiendo el proceso, tenemos la regulación fisiológica, regulación física, la regulación de síntesis de consumo y estrategias forrajeras de nutrición. Y también tenemos el tema de nutrición aplicada a principios. En los animales de cautiverio, la dieta debe basarse en alimentos naturales, principalmente. Se debe suministrar alimentos de forma más natural posible, que la puedan buscar, masticar, oler, manipular. Eso le ayuda a la salud mental y física y oral. Entonces, muchas veces tenemos que simular el tema de la vida silvestre. Obviamente, cuando se tiene en cautiverio animales que de acuerdo a cómo se trabaja a nivel institucional,
muchas veces existen abandonos y en la cual se les lleva a cautiverio y se debe dar de consumir alimentos que están acostumbrados en su vida silvestre. También tenemos que hacer un tema de evaluación de la calidad de la dieta por especie, sexo, edad, componentes de la dieta, porcentajes de consumo y también el porcentaje de desperdicio. Entonces, es importante ir viendo estos temas y posteriormente también podemos hacer un cálculo del consumo de la materia seca, proteína, grasa, fibra cruda, eh, carbohidratos, energía, calcio y fósforo, realizar ajustes necesarios hasta proveer la dieta que satisfaga las necesidades del animal. Entonces, es importante esto también, estos temas. En la parte nutricional, siempre tenemos que regirnos que se dé cumplimiento al tema de proteína, el tema de fibra, los carbohidratos, el tema energético, que es importante también. Siempre hay el tema de que hay que jugar el tema de energía con proteína en toda especie, porque el tema proteico es como sería como un motor y el tema energético, un ejemplo como una gasolina. Entonces, siempre tiene que estar en combinación para que haya un buen funcionamiento interno a través del metabolismo. Como les decía, realizar los ajustes necesarios hasta proveer que la dieta satisfaga las necesidades del animal. Eso es importantísimo también. El tema calcio-fósforo también es importante en las dietas alimenticias porque juega un papel importante, principalmente cuando está en estado de crecimiento, el tema de calcio, y ayuda al sistema óseo. Bueno, es importante también ir conociendo el tema, cómo es la parte nutricional a nivel interna, mediante esta lámina. Es importantísimo ir conociendo también cómo es los procesos a nivel interno. Hagamos el ejemplo desde la boca, a través de la boca principalmente, se toman los alimentos, siguiendo la secuencia, digestión de alimentos a través del aparato digestivo y toma de oxígeno también, muchas veces del agua, del aire. Si tomamos del agua a través de la piel, muchas veces de las branquias, posteriormente el aire a través de tráqueas, pulmones, y siguiendo con esta secuencia, distribución de las sustancias. Mediante la distribución de las sustancias, transportan a la sangre principalmente, al torrente sanguíneo, mediante el aparato también circulatorio. Y la excreción de desechos mediante tejidos, órganos y aparatos excretores. Sabemos que a nivel interno, muchas veces el desecho es eliminado por orina, heces. No todo se asimila internamente. La idea de la parte nutricional es que ingresa partículas grandes, posteriormente a eso se convierten en partículas más pequeñas, son absorbidas por cualquier especie y al final de todo este proceso, mediante aparatos excretores, como le decía, a nivel de orina, a nivel de heces, son excretadas las sustancias que ya no fueron asimiladas. Pongámosle un ejemplo, muchas veces se asimilan también en el ilio, en el intestino, son absorbidas. Entonces, lo que ya no se absorbe internamente es desechado. Entonces, es para partir la parte nutricional en cualquier especie. Tenemos que saber los procesos internos. Muchas veces hablamos también en la parte nutricional de especies que son monogástricos, rumiantes. Entonces, todos sus procesos también ocurre algo similar. Entonces, lo que buscamos posteriormente a eso también, se habla muchas veces de energías metabolizables, de energías digestibles, posteriormente mediante cálculos con pesos metabólicos a la 0,75, de acuerdo a las especies. Entonces se va calculando las energías perdidas a nivel interno y lo que buscamos es hacer algo más sencillo mediante esta presentación, cómo ocurre internamente el tema del metabolismo
y posteriormente la asimilación de los nutrientes, principalmente proteínas, principalmente la parte proteína, energía, aminoácidos esenciales que las diferentes especies requieren para su funcionamiento. En primera instancia sería como mantenimiento, posteriormente, si fuese el caso de producción, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de cada especie. Bueno, para ir un poco más profundizando el tema, tenemos una agrupación que sufren los alimentos a través del aparato digestivo para poder ser asimilados, la ingestión, entrada de alimentos en el organismo, siguiendo la secuencia, aparte de digestión, transformación de los alimentos en moléculas más sensibles. Justamente lo que trataba de manifestar anteriormente en la presentación, mediante moléculas más sencillas, a través de la forma mecánica y a través de la forma química, principalmente, en algunos casos, mediante enzimas, existe pongámosle el término como un tipo trituración a nivel interno, y posteriormente hay la asimilación. Absorción, las moléculas atraviesan las paredes del tubo digestivo y pasan al sistema circulatorio para ser distribuidas. Justamente como observábamos en la lámina anterior, se distribuye a nivel del aparato circulatorio y existe la absorción de los nutrientes. La digestión se elimina todos los residuos del alimento que no han sido digeridos. Justamente lo que les manifestaba, lo que ya no digiere internamente a través del metabolismo, obviamente que mediante los sistemas, los aparatos excretores, son eliminados a nivel externo, vía heces o vía orina, lo que ya no es asimilado internamente a través del metabolismo interno de cualquier especie que estemos manejando. Bueno, y siguiendo estos procesos, los nutrientes, eh, tenemos nutrientes como minerales, vitaminas, grasas, carbohidratos, agua. Es como se observa ahí, todo esto conlleva hacer un alimento. Ah, haciendo un análisis bromatológico que se denomina de un alimento, obviamente vamos a encontrar todos los componentes internos que va a aportar en una dieta alimenticia. Entonces, como se observa ahí en la presentación, tenemos ahí proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos vitaminas, minerales. Entonces, todo este conjunto lo que conlleva al final es cumplir todos los requerimientos nutricionales de cada especie y hacer un balanceo con una dieta alimenticia. Los ingredientes son simplemente los vehículos que proporcionan los nutrientes. Entonces, es para hacer un poco más entendible, mediante un gráfico, es más, un poco más visual, mediante una presentación. Bueno, entrando más a detalle el tema proteico, el tema de proteína, las proteínas son los mayores constituyentes del cuerpo animal. Los animales con estómago simple o mínima capacidad por los necesitan 10 aminoácidos esenciales. Siempre en una formulación de un alimento se buscan los aminoácidos esenciales y posteriormente estos aminoácidos que, como decía anteriormente, que son como el motor de un vehículo, principalmente, para que sea a nivel, pongamos el ejemplo, si queremos ganar mediante una buena conversión alimenticia que se denomina, la proteína juega un papel crucial en el tema de ganancias de peso, mejoramiento de condición corporal, que se denomina muchas veces de acuerdo a las escalas que tenemos. Entonces es importante el tema proteico a nivel de producción o en este caso, de manejo de especies a nivel de fauna silvestre. Entrando al tema de carbohidratos también, los azúcares y almidones proveen energía y afectan la función gastrointestinal. Además, son menos costosos que una dieta en proteínas. No sé si a nivel de mercados se han dado cuenta
si se quiere comprar, pongámosle el ejemplo de un balanceado o una dieta alimenticia eh, para aves, pongámosle el ejemplo, si nos damos cuenta que al arranque de una dieta, siempre el porcentaje de proteína siempre es más elevado y posteriormente va bajando los niveles proteicos y el balanceado o la dieta alimenticia, de acuerdo a cómo la denominen, siempre va a ser más costoso al inicio que en la etapa de crecimiento, en la etapa de engorde, para poner el ejemplo. ¿Por qué se da ese caso? Porque tiene más porcentaje de proteína en la dieta que se va a suministrar. Entonces, por eso aquí nos manifiesta, y si hacemos una composición o haciendo un análisis de costos, siempre los carbohidratos van a ser más baratos que una ración alimenticia mediante altos niveles de proteína. Entonces, para hacer esa diferenciación, en temas económicos, en temas de beneficios costos o en temas de costos de producción que se denominan. Entonces, para hacer ese análisis correspondiente. La energía y metabolismo energético también. Es importante también la capacidad de realizar un trabajo y producir movimientos y generar fuerza. Es de interés para los nutricionistas de vida silvestre desde la transformación bioquímica, la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos, los procesos de excreción y todas las actividades propias del funcionamiento corporal requieren energía. Entonces, por eso les decía que a nivel de nutrición animal se hace diferentes eh, gastos energéticos que se denominan y al final, eh, mediante fórmulas, se va observando las pérdidas energéticas internas por el mismo trabajo que necesita el animal. Aquí pongámosle un ejemplo. Si tenemos una producción y requieren largas caminatas para obtención de agua, entonces hay un desgaste energético por el movimiento que hace este ejemplar de cualquier especie al buscar agua. Entonces, a medida que se hace movimiento, se va perdiendo energía. Entonces, eso también internamente ocurre también, gastos energéticos de energía metabolizable, energía digestible. Entonces, eso es importante también ir conociendo muchos temas de la parte nutricional. También el tema de minerales son un grupo de nutrientes diversos, tienen muchas funciones esenciales. Las deficiencias y desbalances de minerales son reconocidos e importantes. Se observa en condición corporal, fertilidad, productividad y hasta la mortalidad de las especies en este tema de especies faunísticas. Entonces, nos damos cuenta también el tema de condición corporal, eh, se ha observado que también influye en el tema de fertilidad, son infértiles, hay problemas de ovulación, en la producción también, y puede provocar hasta la mortalidad o la muerte de los ejemplares. Las vitaminas también es crucial en estos temas. Son componentes orgánicos que usualmente se encuentran en los alimentos en pequeñas cantidades. Son esenciales para la salud, mantenimiento y producción. Continuamente en los animales silvestres hay adaptaciones de hábitat, alimento para evitar deficiencias dietarias que se denominan, a una o más vitaminas o de sus precursores. Entonces, las vitaminas también son de suma importancia en el tema de fauna silvestre. El agua. El agua se la considera como el nutriente más importante. Se le suele llamar el nutriente olvidado. Los animales sufren más rápidamente y de forma más severa la falta de agua que la falta de cualquier nutriente. Esto es importantísimo también para los nutricionistas. Es preferible que falte alimento que falte agua. En cualquier especie, sea la parte faunística, sea de producción pecuaria, más importante es el agua que el alimento. Yo en una exposición hacía el ejemplo que a veces por mal cálculo muchas veces de los proveedores de alimento, a nivel de bodegas, a nivel de galpones, poniéndole el ejemplo, en avicultura o en porcicultura, si hizo mal el cálculo del número de sacos que necesitan para alimentar dentro de un galpón. Entonces, pero siempre es necesario que el agua
esté ad libitum o a voluntad que se denomina a nivel de cualquier especie. Entonces, por eso se denomina el nutriente olvidado. Muchas veces la gente no la considera el agua, y el agua es fundamental para la vida, sea en el ser humano o sea en la parte de producción o en la parte de especies de fauna silvestre. Sistema digestivo de los invertebrados también, para entrar a este tema, los sistemas digestivos completos como esófago, estómago o intestino, peristaltis, boca y condiente. Entonces, en el tema de peces también, estómago muy reducido, anfibios, reptiles, el intestino se divide en grueso, delgado y cloaca, en aves, pico, buche, molleja, denominado también estómago, intestino y cloaca, en mamíferos, boca, esófago, estómago, intestino grueso, delgado y recto. Entonces, también es importante ir conociendo el tema de los sistemas para ir manejando el tema de la parte nutricional. Anatomía del aparato digestivo ayuda a entender cómo el animal obtiene y procesa su alimento y qué tipo de comida ofrecer. El tema poniendo en contexto el tema de herbívoros, tracto digestivo complicado, largo y con gran capacidad. El tema de carnívoros, omnívoros, tracto digestivo simple y de menor capacidad. Entonces, para entender el tema de nutrición también es importante ir conociendo cómo está a nivel de sistemas, para ver cómo a nivel, estábamos observando cómo ingresaba, ¿no es cierto? Posteriormente, eh, cómo se va haciendo el proceso del metabolismo y al final la absorción de los nutrientes de acuerdo a su edad, de acuerdo a su estado también. Muchas veces, pongamos el ejemplo, si un ejemplar está, eh, eh, no está en buenas condiciones, ¿no? Está enfermo, obviamente, que no va a asimilar eh, al 100% los nutrientes, porque obviamente le va a bajar el apetito, muchas veces tiene, eh, pongámosle el ejemplo, hipotermia, tiene eh, temperaturas también elevadas. Entonces, en primera instancia tenemos que proceder que hacer un tratamiento efectivo, eficaz, y posteriormente ya irlo alimentando para su recuperación respectiva. Formulación de dietas también se formula en base a qué. Eso también tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cómo tenemos que formular? ¿De acuerdo a qué? A las necesidades nutrientes de la especie, a la etapa de vida del animal, crecimiento, lactancia, gestación, y también el tema de enfermedades. Tenemos que un animal cuando está enfermo, como norma general, ¿qué tenemos que hacerlo? En primera instancia tenemos que aislarlo, ¿no es cierto? Puede ser a un lugar que sea solo para recuperación, obviamente que tiene que tener su señalética respectiva, y posteriormente darle el tratamiento y, y recuperarlo sería la palabra adecuada a utilizar. Hábitos alimenticios de la especie también tenemos que conocer qué tipo de hábitos alimenticios tiene cada especie que estoy manejando para posteriormente hacer una dieta y cumplir los requerimientos nutricionales que necesito. Anatomía del aparato digestivo también, ir conociendo cómo es su aparato en el interno y cómo va a asimilar los nutrientes que estamos formulando mediante las dietas. Y aquí es importante también ir conociendo la condición corporal en mamíferos, poniendo el ejemplo, tenemos grado del 1 al 5, principalmente si estamos en el grado número 1, se considera muy delgado. Las características, ¿cuáles son? No tiene cubierta de grasa, las costillas de la cubierta ósea son visibles, los cánidos de costado se pueden ver, eh, el vientre retraído y la base de la cola tiene una estructura ósea prominente. El grado número 2, bajo peso, similar al grado 1, pero existe cubierta adiposa mínima. Siguiendo el proceso, grado 3 sería el ideal, cubierta adiposa leve, la base de la cola tiene un contorno liso o cierto engrosamiento. El 4, sobrepeso, posee una capa grasa moderada, la espalda está ensanchada, se nota una capa moderada
de grasa abdominal, cánidos en base a la cola, tiene cierto engrosamiento en cantidades moderadas de tejido entre piel, principalmente, y el hueso. El 5 obeso, que se denomina, posee una capa grasa gruesa, prominencias óseas cubiertas por una capa de grasa gruesa, presentan un abultamiento ventral colgante, la espalda está ensanchada. Entonces, en esos casos, esas son las características, principalmente, que tenemos que darnos cuenta que tenemos una escala del 1 al 5. Entonces, ¿cuál sería la condición ideal en cualquier especie? Si hacemos observación directa, observación fenotípica, lo ideal sería el grado número 3. Bueno, sí, siempre los extremos son malos. Si estamos en extremo 5, obesos, si estamos en extremo 1, muy delgado, entonces nosotros en cualquier especie que manejemos, lo ideal sería 3. ¿No? Eh, ahorita movilizándonos un poquito a cualquier especie, ¿qué pasaría si tenemos un grado obeso? A nivel interno, ¿qué ocurre? A nivel de aparato reproductor femenino, pongamos un ejemplo, ¿qué va a pasar? Que va a haber acumulación de grasa a nivel de ovarios y posteriormente eh, los óvulos no van a tener su, su explosión o su maduración a nivel interno y posteriormente no va a ciclar normalmente. Entonces, vamos a tener esos procesos, no vamos a tener una ovulación, no vamos a tener un celo que se denomina, una presencia de celo normal, una ciclicidad de celos. Pongamos el ejemplo, si sea el tema que sea de un celo de 17 a 21 días dentro de ese rango, entonces debería presentar celos en ese rango, ¿no es cierto? Pero si tenemos estos problemas de condición corporal en grado 4, en grado 5, vamos a tener esos problemas de engrasamiento a nivel interno, principalmente. Y si tenemos el grado 1 igual, eh, como se dice en la parte nutricional, si no me estás cubriendo eh, los nutrientes esenciales como proteína, energía, vitaminas, minerales, los ejemplares van a decir esto. Usted, señor, solo me está dando para mantenerme, pero no me está dando para reproducirme. Entonces, cualquier especie lo que va a hacer es solo mantenerse, pero obviamente va a reprimir la parte reproductiva. Entonces, si nosotros requerimos para que sea una especie que se reproduzca, entonces no vamos a tener éxito por la condición corporal. Entonces, nosotros lo que buscamos tener que sea un grado ideal tipo 3. Criterios para elaborar dietas también. Es importante. La comida y bebida de los animales debe ser de buen valor nutritivo. ¿Qué significa esto? Bueno, a nivel de composición bromatológica, a nivel de un laboratorio, puede ser el caso. Es lo que está internamente de cada alimento. Entonces, un valor nutritivo puede ser en proteína, puede ser en energía, puede ser en fibra. Entonces, eso buscamos. Entonces, buscar que la comida que eh, demos a las especies sea de alto valor nutritivo. A nivel de composición bromatológica, obviamente que sea alto en proteína, alto en energía, alto en fibra, principalmente. La cantidad adecuada para las especies y cumplir con los requerimientos individuales, tales como eh, tamaño, principalmente, edad, condición corporal, como ya estábamos anteriormente estudiando, estado fisiológica, preñez, lactancias, enfermedades u otros. Entonces, todo eso en particular tenemos que ir tomando en consideración. Los alimentos presentan una gran variedad de forma, peso, color, consistencia, olor y tamaño que necesariamente se debe tener en cuenta al hacer una composición de la dieta. Este aspecto adquiere gran importancia cuando se requiere
rehabilitar a los animales para ser reinsertados al medio natural. Una buena eh, discriminación de formas y colores son vitales en búsqueda de comida. Entonces, cuando ya, por haber circunstancias, ya queremos a las especies que tenemos a nivel de zoológicos, queremos reinsertarlos a la vida silvestre, entonces es importante a nivel de dietas también que jueguen los colores, porque posteriormente él va a buscar a nivel ya de su hábitat natural, va a buscar especies que él estaba acostumbrado a consumir. Entonces es importante, es crucial al momento de hacer una ración alimenticia también jugar con colores como se observa en la presentación y posteriormente ya se liberen estas especies que se lo están tratando a nivel de zoológico. Bueno, principalmente también es importante ir conociendo el tema de condición corporal también en aves. Eh, Se basa en la palpación de la quilla, que se denomina. ¿Qué es la quilla? Es el hueso del pecho que corresponde a una extensión del esternón, la cual se define como extensión del esternón de las aves voladoras, que permite la inserción de los músculos pectorales. Como se observa eh, en la presentación, eh, aquí está la quilla, eh, el músculo y el esternón. Entonces, como vamos viendo, la condición corporal 1, la más baja mostrada en la figura, la 3, condición corporal 3, es la condición adecuada, como estábamos también observando en mamíferos. La condición corporal 5 es la máxima condición que se debe relacionar con obesidad. Casi la misma escala del 1 al 5, principalmente, que tenemos que ir conociendo, principalmente para, en función a la condición corporal también, dar su ración alimenticia. Como un ejemplo, en una especie, si tenemos una especie con una condición corporal 1, nosotros tenemos que elevar la ración alimenticia. Si tenemos una condición corporal 3, ¿qué tenemos que hacer? Es mantener la ración alimenticia diaria que necesita. Entonces, tenemos una condición 5, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente que bajarle un poco la ración para llegar a la condición corporal 3. Entonces es importante hacer ese ajuste en la parte de ración alimenticia. En muchas especies se maneja pongamos en producciones, se manejan con pinzas de colores, la cual significa, y tarjetas individualizadas. ¿Qué significa? Que al observar el técnico que esté a cargo, en función a los colores, ya va viendo qué condición tiene y en función a eso va a ir dando la ración alimenticia que necesita. Entonces, podemos también incorporar en la parte faunística, hacer lo mismo, de acuerdo a las coloraciones, principalmente. El operador ya sabe qué condición corporal tiene y en función a eso, la ración alimenticia que necesita al día. Bueno, es importante también conociendo las tablas de dietas que podemos aportar en el tema de fauna silvestre. El, como se observa aquí, para perdices, el consumo diario aproximado en función al peso, el porcentaje del peso vivo de 2 a 3% dentro de ese rango que tenemos que darle como dieta, balanceados de formación específica para aves de piso, con balanceados específicos no requieren de otro alimento o suplementación, dieta para aves de corral también, podemos darle a las perdices, el tema de nandú, emú o avestruz, también del 2 al 3% del peso vivo, dentro de ese rango, principalmente. La dieta puede ser balanceado de formulación específica para ratites, dieta para aves de corral. Siempre en la dieta debe haber un balanceado, un pellets, una mezcla de verduras, no es suficiente. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si le damos solo verduras, obviamente que las verduras van a aportar con vitaminas, minerales, eh, pero en particular va a faltar que energía, carbohidratos, el tema de proteína. Entonces, obviamente que si les damos verduras, obviamente que va a haber unos aportes nutricionales
en el tema de vitaminas, puede ser, minerales que aportan, pero va a haber un faltante en el tema de carbohidratos, en el tema de proteínas. El caso de pelícanos, del 5 al 6% del peso vivo, pescado fresco, sin trocear, con vísceras, más suplemento vitamínico mineral. El pescado fresco sin trocear también se le puede dar de consumir. Para patos, cisnes, gansos también, del 2 al 3% dentro de ese rango, balanceados de formación específica, para aves acuáticas y herbívoras, dietas comerciales, aves de corral, lechuga picada, o alfalfa verde también picada, que sabemos muy bien que los aportes proteicos son altos. Dieta comercial, aves de corral, deben ser suplementados con vitaminas para su balance. El tema de condores o ojotes, del 4 al 5% del peso vivo, se entera, se le puede dar ratas, ratones, pollitos, más suplemento vitamínico mineral, presentera de ratas, ratones, pollitos. La tercera dieta, músculo más suplemento vitamínico mineral. Y la cuarta puede ser solo músculo. El tema de águilas, aguiluchos, huecos, el yuquis, caramancho, semícalos y halcones, del 4 al 5% dentro de ese rango. Presentera de ratas, ratones, pollitos, suplemento vitamínico mineral, cabezas de ave de pollos también, suplemento vitamínico mineral, músculo, suplemento vitamínico mineral y también solo músculo. El pidín o taguas también, de 2 al 3%, balanceados de formulación específica para aves de piso y aves acuáticas, dieta para aves de corral, con balanceados específicos, no requieren de otro alimento o suplementación. El tema de tucanes y tucanetas, del 2 al 3%, podemos aportar con balanceados específicos para, bajos en hierro, menor de 150 partes por millón de hierro, más mezcla de frutas. La ración 2, mezcla de frutas más balanceados. Está contraindicado el uso de carne molida, contraindicado también utilizar frutas con alto contenido de vitamina C, como puede ser la naranja, el kiwi o el tomate. El tema de gaviotas, del 3 al 4%, pescado fresco sin trocear, con vísceras, más suplemento vitamínico mineral. La dieta de gaviotas siempre requiere suplementación de vitamina, especialmente vitamina B1, como es la tiamina, la E y la palomas y tórtolas también, del 2 al 3% del peso vivo. Se le puede aportar con balanceados de formulación específica para pequeñas aves, dieta para aves de corral, con balanceados específicos no requieren de otro alimento o suplementación. Loros, guayacamos o catorras, del 2 al 3%, balanceado comercial, específico para loros grandes y pequeños, más frutas y semillas, el 20% de la dieta de frutas y semillas. Mezclas de semillas, frutas y verduras, más suplementos vitamínicos, minerales. Semillas solo puede ser incorporada en un 5% de la dieta. Si aportamos más, mayor a este porcentaje, es dañino. En los primates de Nuevo Mundo y Viejo Mundo, del 2 al 4%, se puede aportar con balanceado comercial específico para primates del 40%, más mezcla de frutas el 60%. Entonces, en esa ración 40-60 es importante. Mezcla de frutas, mezcla de verduras, pan o carne o huevo duro. Solo mezclas de frutas y verduras va a causar deficiencia de nutrientes. Primates que no comen balanceado comercial requieren suplementación con vitamina C. Se puede suplementar dietas con hojas y ramas delgadas. León, tigre, puma, jaguar y leopardo,
de acuerdo a su peso vivo, el 1 al 3%. Se requiere presa entera, suplemento vitamínico, mineral. Se le puede también disponer de presas enteras, cáscara de carcasa de ave, suplemento vitamínico, mineral más hueso, músculo más suplemento vitamínico mineral, más hueso, músculo más carbonato de calcio, más hueso también, felinos pequeños, ocelote, caracal, guiña del 1 al 3% también del peso vivo, se le puede aportar con balanceado específico para felinos pequeños, presa entera, suplemento vitamínico mineral, presa entera, carcasas de aves, más suplemento vitamínico mineral y más hueso. Músculo y suplemento vitamínico mineral, más hueso, y músculo más carbonato de calcio y más hueso. Osos pardos, osos malayos u osos negros, del 1 al 2% del peso vivo también, concentrado comercial para oso, consumo aproximado de 3 kilogramos en verano y 1 kilogramo en invierno. Dietas en base a frutas también, verduras, pescado, carne, alimento para perros, aproximadamente de 12 a 14 kilogramos en base fresca. Osos de anteojos son más herbívoros, balancear con más verduras y frutas. Los rumiantes herbívoros como ciervos, camélidos, jirafas y antílopes, se le puede también aportar el 3% del peso vivo. Heno de buena calidad, como alfalfas, gramíneas, balanceados de alto fibra y bajo en almidón, heno de alfalfa o vallica, rumiantes remodeadores de vida silvestre, no comen pasto, solo hojas y frutos, como la jirafa en Perú, algunos antílopes. No dar alimento concentrado para vacas produce acidosis ruminal y metabólica. Puede producir laminitis, cojeras, infecciones como por Escherichia coli. Monogástricos como herbívoros, elefantes, cebras y hipopótamos, balanceados específicos, más heno en buena calidad y ramas, elefantes y cebras. Se puede aportar también con el heno de buena calidad, balanceados para equinos. Elefantes requieren suplementación de vitamina E. En caso que no estén recibiendo un balanceado específico, las cebras en lo posible suministrar heno de gramíneas. Alfalfa tiene alto contenido de calcio y produce enterolitos y muerte. Los suidos, los jabalíes, también del 1 al 2% en ese rango del peso corporal, como consumo aproximado en materia seca, del 1 al 2% del peso vivo. Dieta comercial para cerdos también de consumo puede dar. Reptiles omnívoros y herbívoros, iguanas verdes, dragón barbudo, esquincos, tortugas terrestres, del 1 al 2%, balanceado específico, mezcla de vegetales verdes, insectos según el caso. No se recomienda otra dieta, pues nunca se logra un balanceo adecuado. Y las consecuencias normalmente son alteraciones del metabolismo de calcio y fósforo, enfermedades metabólicas del hueso, etc. Los reptiles carnívoros, serpientes, maleones y varones, del 1 al 2%. Presentera, suplemento vitamínico, minerales, insectos más suplementación, balanceados específicos, insectos, carcasa de aves, más suplemento vitamínico mineral, hueso, músculo, suplemento vitamínico mineral y más hueso. También, siguiendo el proceso, también podemos hacer un plan de manejo alimentario y condiciones de alimentación. La alimentación es uno de los puntos críticos de la mantención de animales silvestres en cautiverios. Dietas inadecuadas pueden incluir severos problemas de salud, desarrollo y reproducción. Justamente, si hacemos una mala alimentación o la parte nutricional, obviamente que van a tener problemas a nivel de salud, principalmente si estamos en condición 3, haciendo un recordatorio. Si damos una mala dieta, obviamente que vamos a ir bajando de condición corporal
al grado 2, posteriormente al grado 1, principalmente, y vamos a tener un deterioro de salud, un, una descompensación, y posteriormente tenemos problemas. En la parte de desarrollo, también, si no hacemos los aportes respectivos de calcio, fósforo, el tema, los ejemplares no se van a desarrollar, principalmente, no van a crecer, y posteriormente, en la parte reproductiva, en la parte de reproducción, igual, si no tenemos la parte de vitaminas, minerales, principalmente, el tema de vitamina E muchas veces es crucial para la parte de reproducción. Entonces, todos esos temas tenemos que hacer un plan de manejo alimentario en condiciones de alimentación. La implementación de un plan alimenticio donde se mantienen alojados los animales, prevenir la aparición de dichos problemas, además es mejorar la calidad de vida y bienestar de los animales. Entonces, si aportamos los nutrientes que las especies necesitan, obviamente que van a tener una calidad de vida, un bienestar de los animales, se van a nutrir de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, principalmente, no vamos a tener problemas de salud, no vamos a tener problemas de desarrollo, y al final del proceso, lo que buscamos también en muchas especies es la reproducción, ¿sí? Eh, hay especies que están en peligro de extinción principalmente, y lo que se busca es que se reproduzcan para mantenerlos, eh, esta especie, y mantenerlo por tiempos, y buscamos es la reproducción. Un cronograma completo para la alimentación en animales en cautiverio comprende tanto en áreas de recepción, principalmente, preparación y almacenamiento de alimentos, y una adecuada formulación de dietas dependiendo de los requerimientos de cada especie y de las características en particulares de los individuos alimentados. Áreas de recepción, que nos quiere decir que al momento que hay tráfico, pongamos el ejemplo del tráfico, que muchas veces ocurre, inciten incautaciones de especies eh, faunísticas, y necesitamos áreas de recepción en primera instancia, de llegada, con otras palabras. Preparación y almacenamiento de alimentos también. Debería haber una sala en la cual se hace la preparación con balanzas electrónicas principalmente, de lo que requiere cada especie y su ración alimenticia diaria. Adecuada formulación también, como le decía, lo que necesite cada especie en función al hábitat de la especie que fue recuperada. También es importante el tema del aspecto del contenido del alimento. Tiene que ser fresco, su color debe ser original, libre de oxidaciones. Un ejemplo, color marrón de frutas y vegetales, o deshidratación de carnes, pierden la humedad, libre de insectos y larvas. Como se observa en la presentación, miren, tenemos su color, pongamos aquí el ejemplo, plátano, guineo, miren, la coloración ya es diferente a su estado normal, principalmente. Aquí las carnes también ya están deshidratadas, muchas veces ya pueden tener larvas, ¿no? Posición de moscas, posteriormente el ciclo biológico, el estado larvario. Entonces, lo que buscamos de nosotros, eh, principalmente, un aspecto de un alimento sano, ¿no es cierto? Que esté libre de contaminantes, para posteriormente a ello dar de consumir a las especies que tenemos en cautiverio. El agua es fundamental también, agua cristalina, incolora, abundante, libre de elementos flotantes y sedimentos. El agua es importantísimo para cualquier proceso metabólico, y es vital para los seres vivos en este caso. La relación de tamaños del animal con relación al tamaño del alimento define la forma de cómo el animal lo puede manejar el alimento cuando lo esté consumiendo. En algunas especies requieren alimentos pequeños
en relación a su cuerpo, que pueden ser manipulados fácilmente y llevarlos a un lugar lejano de la fuente, donde se consumen con tranquilidad, como sucede en los primates. Miren el ejemplo aquí. Los primates se les coloca el alimento, principalmente, posteriormente eh, lo observan, de ahí lo, lo agarran y posteriormente se van a consumirlo en el área que ellos necesiten, ¿no es cierto? Se sientan más en confort sería, para posteriormente consumir. Entonces, todo ese comportamiento también hay que conocerlo principalmente. Otros animales tienen muy poca manipulación y el tamaño no define el momento de su manipulación y el tamaño y el momento del consumo. Permanecen en la misma fuente, cogiendo directamente con la boca o pico, por ejemplo, el caso de los ungulados o las gallinaceaes. Para algunas especies el tamaño y consistencia es vital para poderlo consumir, ya que tienen poca capacidad para romperlo, como sucede en el caso de los flamencos, tucanes, culebras y otros en general. Entonces, como se observa, si les damos la ración alimenticia, obviamente que los van a consumir, no va a importar el tamaño, porque muy poco lo van a manipular. Acá, principalmente los tucanes, poniendo el ejemplo, eh, eh, el tamaño y consistencia es vital para posteriormente su consumo, que sea el más adecuado. Lo ideal es que en una dieta alimenticia exista el menor desperdicio, porque si existe un ejemplo, pongámosle el ejemplo, si necesitamos darle 5 kilogramos, de los 5 kilogramos consumieron los 5 kilogramos, no hay desperdicio. Entonces, obviamente, que al momento de hacer los cálculos de, de conversión alimenticia, muchas veces va a ser más eficiente, va a haber menos desperdicio y posteriormente también haciendo análisis de costos. Vamos a, en, lo que estamos invirtiendo va a ser asimilado, convertido, puede ser en carne, puede ser muchas veces en otras producciones. Entonces, eso es lo que buscamos, que exista el menor desperdicio posible al momento de alimentar a nuestras especies. También existen los tipos de dieta, ¿no es cierto? Dietas de recuperación. Para los animales de arribo o aislamiento, consiste de alimentos de buena calidad, de proteína, energía y vitaminas, minerales, alta palatabilidad y fácil consumo. ¿Qué significa el tema de alta palatabilidad? Que sea el alimento gustoso para cualquier especie, obviamente, que le agrade, que sea palatable y posteriormente algo que es palatable también al final del proceso va a ser también más digestible, ¿no es cierto? Y va a ser de fácil consumo. Entonces, los nutricionistas muchas veces utilizan eh, azúcares, eh, pongamos el ejemplo, en nutrición animal, se utiliza el tema de melazas para hacerlo más palatable al alimento y posteriormente sea más apetecido por la especie y exista menos desperdicio. Entonces, esa es una técnica que se utiliza para que los alimentos muchas veces son más groseros, que se denominan esos términos, más, a veces son más fibrosos, menos palatables. Entonces, se utiliza esa técnica para mejorar la gustosidad, la palatabilidad de una ración alimenticia. Dietas de mantenimiento, dietas menos ricas en carbohidratos y proteínas, se introducen como productos en presentaciones más duras y de difícil obtención. Entonces, en este caso, si queremos solo mantener, eh, pongámosle el caso de un reproductor, solo necesita mantenerse eh, muchas veces
entonces vamos a utilizar esa dieta. Alimentos que se utilizan en entrenamientos de aves, que se encuentran en encierros de rehabilitaciones. Estos alimentos no se consideran en el balanceo de las dietas y se dan como una fuente de balanceo adicionales para entrenar a las aves en postura. Entonces, muchas veces ahí hay aves que también quieren que hagan postura, ¿no es cierto? Entonces, están encerradas, están en rehabilitación, entonces ahí se utilizan estas dietas para que al final muchas veces eh, también se reproduzcan mediante la implementación de esta dieta. Factores a considerar en el enriquecimiento también, importante, sentidos propios del animal, el comportamiento, el tema de la edad, la especialización alimenticia, características del encierro, espaciado y gradiente y temperatura también, un buen confort, eh, los enriquecedores, ¿qué significa? Frecuencia de alimento, si necesito darles un ejemplo, eh, necesito darles 10 kilos, pongamos el ejemplo, entonces tengo que racionar en, en, en 3 horarios para tener una frecuencia de alimentación. Cambios y rotación de alimentos también. Bueno, si yo me pongo un horario respectivo, 6 12 6 de la tarde, pongamos el ejemplo, entonces no tengo que hacer esos cambios también, eh, sería bruscos de horarios, entonces si tengo que darle 6 12 6 entonces tengo que cumplir con esos horarios que están establecidos dentro de los cronogramas de alimentación. Tiempos desiguales de la alimentación. Entonces, tenemos que siempre al mismo horario alimentar a nuestras especies. Usar el espacio necesario para distribuir el alimento. También es importante tener un espacio en el cual se debe alimentar a las especies que estemos trabajando. Alimento con características enriquecedoras. También es importante ese trabajo. Ocultar alimentos también. Muchas veces para que ellos se creen el hábitat, como que estuvieran en su hábitat natural, eh, busquen el tema de alimentos. Comederos de amplias características también, es importante, de acuerdo a las características de las especies que estamos manejando, hacer los comederos en función a los requerimientos de las especies. Fuentes naturales de árboles, alimentos vivos también. Es importante también simular el tema del hábitat natural de las especies que estemos manejando. Por ejemplo, si estemos manejando un guacamayo, un ave, entonces es necesario simular el tema de un árbol, principalmente, para que ella se habite eh, como que si estuviese en un hábitat natural en la vida silvestre. Entonces, todos estos temas son de suma importancia ir conociendo para hacer un mejor manejo a nivel de especies faunísticas. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventarlas. Hola, disculpa, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta. Lo que vimos el ejemplo fue para medir la condición corporal en aves, sobre todo voladoras, ¿sí? En el caso de los avestruces, ¿qué se mira para determinar qué condición corporal tienen ellos? Excelente pregunta. Igual en las aves, tienes que hacer una palpación justamente eh, en la parte quilla, que se denomina en las aves, y en función de eso darle, bueno, esto es es práctica, ¿no? Utilizando la parte fenotípica que se denomina,
posteriormente mediante la palpación, ir dando un grado. En este caso, si observamos que tenemos una condición, pongamos el ejemplo de 1, la más baja mostrada en la figura, como está aquí, vamos a observar la parte de la quilla a nivel de, vamos a tener menos músculo pectoral y se va a observar también el tema del esternón. Entonces, esto es con práctica, mediante una palpación, y posteriormente vamos dando nosotros ya, solo a simple vista ya, con la experiencia, vamos catalogando la condición corporal. Pero lo ideal sería tener una condición corporal 3, que es la más adecuada. Si tenemos condiciones más, condición 5, ¿qué pasaría en una especie si tenemos una condición 5? Obviamente que vamos a tener, ya no vamos a ganar, en aves, un ejemplo, ya no va a ganar músculos, sino esos músculos se van a ir engrasando, obviamente. Y si queremos manejar costos, más barato sale alimentar y ganar músculo que alimentar y ganar ya grasa. Entonces sale más costoso y nuestras especies se van engrasando a medida que van teniendo esta condición. Pongamos el ejemplo de condición 4, condición 5, y ya sería un grado máximo de condición con una obesidad. Y si tenemos obesidad, tenemos una repercusión ya muchas veces de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, lo más recomendable en cualquier especie sería tener una buena condición del grado número 3. Sería la de aquí, que tenemos más músculo, obviamente. Ya no vamos a tener a nivel de la quilla o del hueso del pecho correspondiente al esternón, ya no se va a observar. Y obviamente si tenemos las 5, vamos a tener ya músculo y tejido adipósito, ya a nivel de músculo. Entonces, ya vamos a tener músculo y tejido adiposo, grasa que se denomina, en la condición número 5. Entonces, mi recomendación respectiva sería tener una condición corporal número 3. No sé si te respondí a la pregunta o necesita más refuerzo. Es que me causa curiosidad como ellos, digamos, tienen esa parte tan diferente, por lo que no están diseñados para volar, entonces tienen su adaptación morfológica para eso, pues la palpación se me hace muy diferente. No sé si existe también otro accidente anatómico donde uno se pueda basar para medirla fuera de la quilla. Bueno, acá se ha hecho, se ha medido así en la condición corporal 1, 3, 5. Posteriormente ya se va dando, como les decía anteriormente, si tenemos condición muy baja, tenemos que elevar la ración alimenticia. Obviamente, si tenemos condición muy elevada, tenemos que ir bajando el tema de, de ración alimenticia para lo ideal llegar a 3, que sería una condición la más adecuada, que no vamos a tener problemas en el tema de reproducción, en el tema de enfermedades. Si llegamos al grado 1, obviamente que vamos a tener problemas de grados de enfermedades. Y si llegamos al grado 5, que es del extremo, vamos a tener enfermedades también, el tema de engrasamientos por tejidos adiposos también. Y, y lo ideal sería, mediante este método, eh, medir condición corporal.
Bueno, si no hay otra duda, otra inquietud, solo me queda en agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme la oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche abordando el tema de este tema de fauna silvestre, que es importante, el manejo de las dietas, el tema del aparato digestivo también, principalmente, y la parte introductoria de la nutrición animal. Parte, muy buenas noches.